Este video se va a tratar sobre la explicación de la actividad 2, que era bastante parecida a la actividad 1, pero con alguna modificación. En la primera parte teníamos que buscar parejas de números donde el doble de una de ellas, el doble de uno de esos números que elijo, más el otro, me diera 12. Entonces, por ejemplo, si yo elijo la pareja 4, 4, con rojo pinté la primera componente de ese par y con verde la segunda componente. Entonces, ese par ordenado cumple la condición, porque el doble de el primer número más el segundo número es justamente 12 lo que me da. Si hago 2 por 4, doble de la primera componente, me da 8. Más 4, o sea, le sumo la segunda componente y obtengo el 12 que queríamos. 3, 6, lo mismo. Si yo hago el doble de la primera componente, que es 3, el primer número, y le sumo la segunda componente, que es 6, también me da 12. Porque me queda 2 por 3 más 6. 2 por 3 es 6 y le sumo 6 me da 12. 0 y 12. Si hago el doble de 0 me va a quedar 0 y le sumo 12 me va a dar 12 también. Y acá empiezo a considerar otro tipo de números, porque no solamente tenemos por qué tener en cuenta los números naturales. Podemos tener en cuenta, por ejemplo, un par ordenado con alguna componente negativa. Menos 1 y 14. Si hago el doble de menos 1, me queda menos 2 y le sumo 14, me queda 12. O sea que se siguen cumpliendo. Menos 2 y 16, exactamente lo mismo. El doble de la primera componente más la segunda me sigue dando 12. 7 y menos 2. Y también puedo hacer intervenir algún número decimal. El doble de 1,5 más 9 también me da 12. Lo mismo, puedo considerar un par ordenado donde los dos números, o sea, las dos componentes que lo forman, sean decimales. El doble de la primera componente más la segunda me sigue dando 12. Y así puedo seguir considerando parejas que cumplan que el doble de la primera componente más la segunda me dé 12. Entonces podemos encontrar infinitos pares ordenados que cumplan esa condición, que el doble de la primera componente, o sea, el doble del primer número que escribo en ese par ordenado, más el segundo número que escribo, me dé 12. Si nosotros ese par ordenado lo representamos, por ejemplo, de forma genérica, como x e y, siendo x un número cualquiera, natural, puede ser un entero, puede ser negativo también, o un número decimal, cualquiera, em, lo puedo representar con la letra x, la primera componente, que va a representar un número, e y, la segunda componente de ese par ordenado, que va a representar otro número. Números cualquiera, no importa si decimales, si naturales, si es algún negativo. Y representa un par ordenado, ¿está? Pero está expresado en forma genérica, por eso lo expresamos con letras. La x representa un número, cualquiera. La y representa otro número, cualquiera también. ¿Qué cumplen estos dos números? Que el doble de la primera componente más la segunda componente me da 12. O sea, 2 por x, que es la primera componente, más la segunda componente, que sería y, eso me tiene que dar 12. Y ahí me quedó expresada una ecuación que tiene dos incógnitas. De la misma forma que ya vimos en la actividad 1, una ecuación con dos incógnitas. Y los infinitos pares ordenados que cumplen la condición, esa de que el doble de la primera componente más la segunda me dé 12, son justamente los infinitos elementos que tiene el conjunto solución de esa ecuación. La ecuación 2x más y igual a 12 tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque son infinitos esos pares ordenados x e y que yo puedo encontrar, tal que el doble de x más y me dé 12. Y aquí era donde teníamos que representar los pares ordenados
elegidos en la parte A. Recuerden siempre que para representar un par ordenado, la primera componente se representa en el eje horizontal y la segunda en el eje vertical. Por ejemplo, si tengo 3, 6. 3, 6, el par ordenado cumple con la condición porque el doble de 3 más 6 me da 12. El número 3, primera componente, el que escribo de primera, lo represento en el eje horizontal. Y el número 6, segunda componente, porque lo escribo de segunda, lo represento en el eje vertical. De esa forma obtengo ese punto. Y así voy representando los demás. Si observamos todos esos puntos, que en realidad son infinitos, obtenemos una recta. Justamente las infinitas soluciones que tiene la ecuación 2x más y igual 12 son cada uno de los infinitos puntos que forman a esa recta. Una recta está formada por infinitos puntos. ¿Qué cumplen esos puntos? Bueno, que las coordenadas de esos puntos son pares ordenados y esos pares ordenados cumplen la condición que tenemos, que el doble de la primera componente más la segunda componente me da justamente 12. Entonces, si representamos en el plano cartesiano los elementos del conjunto solución de esa ecuación, vamos a obtener una recta. Cada uno de los infinitos puntos que forman a la recta son los infinitos pares ordenados que son el que pertenecen al conjunto solución de esa ecuación. Entonces, en el plano representada en el plano, la ecuación 2x más y igual 12 es igual a una recta. Justamente esa ecuación, 2x más y igual 12, es la ecuación de una recta.